Me negué a prestarle dinero a mi cuñado. Su familia votó para obligarme. Entonces voté por divorciarme. Y gané. Cuando me negué a prestarle dinero al hermano de mi esposo, su familia organizó una votación familiar para obligarme. Sonrieron. La mayoría manda. Mi esposo solo se quedó mirando. Yo sonreí también y dije, entonces votemos otra cosa. Segundos después, saqué un papel de mi bolsa y la sala estalló en caos. Eso fue el año pasado. Todavía está fresco. Todavía arde. Estuve casada 8 años y pensé que sabía lo que era la lealtad. Pensé que el matrimonio era una sociedad. Pensé que la familia no era solo sangre. Era quien se quedaba contigo cuando las cosas se ponían feas. Estaba equivocada. Vamos a retroceder un poco. Vivo en un pueblito del interior de Jalisco. Mi esposo, Bruno, viene de una familia numerosa. De esas bien tradicionales. Ya sabes, de las que hacen comida en casa de la mamá todos los domingos. Llenos de expectativas, opiniones y reglas no escritas que todo el mundo obedece sin cuestionar. Yo no crecí así, pero hice el esfuerzo. Iba, sonreía, llevaba postres, me portaba amable. Su familia nunca me aceptó del todo. Eran educados, sí, pero siempre había una capa de algo, como si yo estuviera afuera de un chiste interno al que nunca me invitaron. Aún así, amaba a Bruno y creía que el amor bastaba. Hasta que su hermano menor, Renato, se metió en un lío financiero bien feo. Renato es ese tipo de persona que siempre tiene un plan genial, que siempre falla. Ya intentó de todo: vender electrónicos, asesorar con criptomonedas, importar carros de lujo. Todo acabó mal. Y la familia, claro, siempre lo justificaba. Está buscándose la vida, decían. Le decían ambicioso. Pero esta vez, Renato pidió un préstamo enorme a su nombre y hasta convenció a sus papás de firmar como avales. Sorpresa. Dejó de pagar y el banco fue a buscarlos. ¿Y a quién pensaron que le tocaba salvar el día? A mí. Trabajo tiempo completo como enfermera quirúrgica. Soy organizada con el dinero. Bruno y yo no tenemos hijos, y con los años he sido bien disciplinada con nuestros ahorros. Así que, obvio, Renato apareció un día en la casa con su típico drama, que necesitaba 90,000 pesos solo por unos meses. Le dije que no. Con calma, sin perder la educación, le expliqué que nuestro dinero estaba destinado a reformas de la casa y que no me sentía cómoda prestando esa cantidad a alguien con su historial. No discutió. Solo asintió, dijo que entendía, y se fue. Me dio hasta lástima. Hasta que 3 días después me llegó una invitación a una reunión familiar, en casa de los papás de Bruno. Llegué y estaban todos, hermanos, cuñadas, los suegros, menos Renato. Curiosamente, él llegó tarde. Todos con esa sonrisita forzada que pone los pelos de punta. Y ahí empezó. El papá de Bruno dijo que habían estado hablando en familia, que estaban preocupados por Renato, que sabían que yo tenía el dinero y que, ya que el problema afectaba a todos, era justo resolverlo democráticamente. Y ahí lo soltaron. Vamos a hacer una votación familiar. Una votación, como si yo fuera una empresa a punto de ser absorbida por la competencia. Miré a Bruno esperando que pusiera un alto. Nada. Solo estaba ahí, con cara de cansado o asustado. No lo sé. Pregunté, ¿esto va en serio? Su mamá respondió, sí, la mayoría decide. Así es justo. Como si esto fuera un juicio. Y no mi vida. Me quedé callada. Votaron. Uno por uno. Todos dijeron que sí, que Bruno y yo debíamos prestarle el dinero a Renato. Luego me miraron esperando que yo dijera bueno, como si ese showcito tuviera alguna validez. Asentí despacio y dije, perfecto. Ahora votemos otra cosa. Silencio. Mi voz seguía tranquila. Pareja. Metí la mano en mi bolsa, saqué un sobre manila y lo deslicé por la mesa hacia Bruno. Él frunció el ceño, confundido. El papá preguntó, ¿y eso qué es? Dije, una copia del título de la casa donde vivimos. Está pagada en su totalidad, y solo lleva mi nombre. Más silencio. Abrí el sobre y saqué otro papel. Y esta es una modificación del acuerdo prenupcial, notariada. La mandé a hacer el mes pasado. Ya que a ustedes les gustan tanto las votaciones, quise asegurarme de que mis bienes estén claramente separados. Bruno, te dejé una copia en tu buró la semana pasada. Por si acaso. La mamá puso cara como si hubiera mordido un limón. La hermana se quedó boquiabierta. El papá se puso rojo. Miré directo a Bruno. ¿Entonces? ¿Votamos ahora si seguimos casados? No respondió. Silencio total. Y ahí entró Renato. Y todo se fue al carajo. Entró como si nada. Como si no hubiera lanzado una granada en mi matrimonio, con esa misma media sonrisa de siempre. Sobrada. Como si el mundo estuviera para cumplirle sus caprichos. Perdón por llegar tarde, dijo, tirándose en la única silla vacía como si esto fuera un brunch. Miró alrededor. Vio el sobre la mesa, las caras de todos. ¿Me perdí de algo?,
Preguntó sonriendo. Nadie le contestó. Su mamá se aclaró la garganta y dijo: «Estábamos discutiendo unas opciones». Lo miré directo. Les dije que no. Él ladeó la cabeza. «Sí, y nosotros votamos». Sonreí apenas. «Claro. Y yo también voté. Con documentos legales». La sonrisa se le borró. Se le notaba en la cara que estaba tratando de entender qué estaba pasando. Ahí me di cuenta. No tenía ni idea del nuevo acuerdo prenupcial. Ni siquiera pensó que yo iba en serio. Miró a Bruno. «¿Neta vas a dejar que haga esto? ¿Vas a dejar que nos humille así?» «Nos». Esa palabra me quebró algo por dentro, como si yo ya no fuera una persona, solo una amenaza externa. Bruno abrió la boca. No recuerdo haber sentido un silencio tan espeso, ni en una sala de operaciones, ni frente a un cuerpo sin vida. Ese silencio dolía. Renato seguía ahí, parado junto a la silla vacía, con esa sonrisa medio nerviosa, medio arrogante. Bruno, en cambio, seguía mirando el sobre como si dentro hubiera una bomba a punto de explotar. Y de cierta forma, sí la había. ¿Entonces?, pregunté otra vez, con la voz más firme de lo que sentía. ¿Votamos o no? Nadie contestó, ni un suspiro. Solo el tic-tac del reloj colgado junto a la foto familiar. Todos ellos abrazados, sonriendo en la playa de Puerto Vallarta. Yo nunca estuve en esa foto. Nunca fui parte de su nosotros. Me puse de pie. Guardé mis papeles con calma, uno por uno. Nadie se movió. Nadie intentó detenerme. Ni Bruno. Ni su madre, que aún tenía la mano sobre el mantel como si quisiera rasgarlo. Caminé hasta la puerta y solo dije: «Si van a votar sobre mi vida, háganlo sin mí». Cerré la puerta. El aire afuera era frío, y aunque mis manos temblaban, sentí algo parecido a alivio. Caminé hasta mi coche, me senté y respiré hondo. No lloré, no grité, solo me quedé mirando mis propias manos. Manos que habían salvado vidas en quirófanos, que habían sostenido cuerpos en medio de la urgencia. Y sin embargo, esas mismas manos estaban temblando por culpa de una familia incapaz de entender un no. Bruno llegó a casa tarde esa noche. Lo escuché entrar, moverse despacio, como si tuviera miedo de hacer ruido. Yo estaba en el sofá, sin encender las luces. «¿Podemos hablar?», preguntó desde la puerta. «Puedes intentarlo», respondí. Se sentó frente a mí. No levantaba la mirada. «No quise que se saliera de control», dijo. «Solo pensé que si los escuchabas». «¿Si los escuchaba qué, Bruno? ¿Iba a cambiar de opinión? ¿Iba a firmar un cheque por presión moral?» Solo quería evitar un conflicto. Solté una risa corta. «Y lo lograste. Evitaste el conflicto conmigo». Silencio. Otra vez. «No es tan fácil», murmuró. «Claro que no», dije, poniéndome de pie. «Pero para ti siempre fue más fácil callar que incomodar a tu familia». Subí las escaleras. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes. Lo vi quedarse parado en el pasillo, como un niño perdido. No insistió. Y eso me dolió más que cualquier grito. Los días siguientes fueron una rutina muda. Café en silencio. Comidas separadas. Cada palabra parecía un recordatorio de todo lo que no dijimos a tiempo. En el pueblo la historia corrió rápido. Una vecina me preguntó en la tienda: «¿Es cierto que no quisiste ayudar a tu cuñado? Dicen que tienes el dinero y que eres egoísta». Sonreí. «Sí, lo soy. Con la gente equivocada». Esa misma noche, Bruno intentó una reconciliación torpe. «Podríamos irnos unos días», dijo. «Cambiar de aire. El aire no es el problema». Me miró con una mezcla de cansancio y derrota. Entonces entendí algo. Bruno no era malvado, solo era cobarde. Durante la semana empecé a ordenar cosas, documentos, libros, pequeños objetos, no con rabia, sino con método. En mi trabajo, nadie notó nada. Seguí siendo la enfermera puntual, eficiente, sonriente. Pero dentro de mí, algo se había desprendido. El viernes por la tarde, mientras revisaba historias clínicas, vi mi reflejo en la ventana del hospital. Me di cuenta de que no me reconocía. Esa mujer que había soportado cenas familiares llenas de comentarios disfrazados, que había callado para no incomodar, que había creído que el amor era paciencia infinita, ya no existía. Esa noche Bruno llegó con flores. Las puso sobre la mesa sin decir nada. Yo lo miré en silencio. «¿Aún podemos arreglarlo?», susurró. «No, Bruno. No se arregla algo que nunca fue justo». Se quedó quieto, apretando las flores. Una rosa cayó al suelo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. «Nada», dije. «Solo dejar de esperar algo de ti». Me fui a mi cuarto. Desde la ventana escuché su respiración entrecortada. Y por primera vez sentí que la calma no era tristeza, era libertad. 2 días después, recibí una llamada. Era mi suegra. «Necesitamos hablar», dijo con su voz seca. «¿De qué?» «De Bruno. Está raro.
No quiere venir a comer. No contesta los mensajes. Tal vez esté cansado de votar. Respondí, y colgué. Esa misma noche, cuando volví a casa, encontré el sobre la mesa. El mismo sobre de la reunión. Dentro había una nota escrita por Bruno. Necesito tiempo. No sé si quiero seguir siendo el hombre que soy. No supe si eso era una disculpa o una despedida. Pero cuando escuché el motor de su coche arrancar, entendí que se había ido. Solo que, 2 días después, el pueblo entero empezó a decir que Bruno no estaba en su trabajo, que no había vuelto a casa de sus padres, y que nadie sabía dónde estaba. Cuando vives en un pueblo, no necesitas redes sociales para enterarte de todo. Las calles, las tiendas, los murmullos en la fila de la panadería, todo se convierte en un periódico vivo. El lunes por la mañana, antes de llegar al hospital, ya 3 personas me habían preguntado si era cierto que Bruno y yo estábamos separados. Una enfermera nueva, que apenas me conocía, me dijo con sonrisa curiosa: «Oí que tu esposo se fue a Guadalajara con su hermano». Le respondí con calma: «Qué rápido viajan las noticias. Yo todavía no me entero». La verdad era que no tenía idea de dónde estaba Bruno. No me llamó, no escribió, no avisó en el hospital donde trabajaba como técnico de rayos X. Solo desapareció. No lo reporté, no lloré. Solo lo esperé unos días, por costumbre tal vez. El jueves por la noche su madre me llamó otra vez. «Esto ya se volvió un escándalo», dijo casi con rabia. «La gente está diciendo cosas horribles. Que tú lo echaste, que le quitaste la casa, que lo humillaste». «¿Y qué dicen de la votación, señora?», pregunté. «Silencio. No repitas eso, hija. La gente no entiende las cosas de familia». «No, señora», le interrumpí. «No las entiende. Por suerte». Colgó. Durante los días siguientes, el pueblo se dividió. Los amigos de Bruno me miraban con desconfianza. Algunos hombres, al verme pasar, murmuraban: «Pobre tipo». En cambio, las mujeres me saludaban con una mezcla de respeto y miedo, como si hubiera hecho algo que ellas habían soñado, pero nunca se atrevieron a intentar. A veces pensaba en él. No en el Bruno que me miraba enamorado cuando compramos la casa, sino en el Bruno que me dejó sola frente a su familia. ¿Dónde estaría? ¿Con quién? Una noche, al revisar mis mensajes, vi uno de un número desconocido. «Si sabes algo de Bruno, avísanos. Está desaparecido desde el sábado». Era su hermano, Renato. No contesté. No porque no me importara, sino porque intuía que ese mensaje no era preocupación. Era culpa. El domingo fui al mercado. Mientras elegía frutas, escuché a 2 mujeres conversando justo detrás de mí. Dicen que Bruno se fue sin nada, ni dinero, ni coche, que ella lo echó con lo puesto. Pues, ¿qué esperaba? Casarse con una enfermera que se cree rica. Me giré despacio y las miré. «No me creo rica», dije. «Me creo libre». Una de ellas se quedó muda. La otra fingió sonreír. Pagué mis cosas y me fui. Esa tarde, decidí hacer algo que había postergado por miedo a «¿qué dirán?». Cambié el candado de la casa. Me tomó menos de 1 hora. Al cerrar la puerta, sentí una especie de paz incómoda. No era felicidad, era orden. Encendí una vela en la mesa y me serví una copa de vino. En el silencio, la casa sonaba distinta. Más mía, más viva. Esa noche soñé con Bruno. Estaba sentado al borde de la cama, con la misma ropa con la que lo vi por última vez. Me miraba, pero no decía nada. Intenté tocarle la mano, pero se desvanecía como polvo. Desperté con el corazón acelerado. 2 días después, en el hospital, una colega entró al quirófano con el celular en la mano. «Oye, ¿tú conoces a un tal Bruno Álvarez?», preguntó, con el ceño fruncido. «Sí», respondí, dejando el instrumental sobre la bandeja. «Es mi exmarido». «¿Por?», me mostró la pantalla. Era una noticia local, de esas que publican en páginas pequeñas de Facebook del pueblo. El titular decía: «Hombre desaparecido en Jalisco. Última vez visto cerca del río La Estacada». Debajo, una foto de Bruno. Llevaba la misma camisa gris que usó en nuestra última noche juntos. El aire del quirófano se volvió espeso. Sentí que el corazón me latía en los oídos. Esa tarde, regresé a casa y me quedé mirando esa noticia durante horas. No lloré, pero mi mente no podía dejar de repetirse una sola pregunta. ¿Por qué el último lugar donde lo vieron fue tan cerca de la casa de sus padres, y no conmigo? Después de la noticia, el pueblo se llenó de versiones. Cada día aparecía una nueva. Que Bruno se había ido con otra mujer, que estaba deprimido, que tuvo un accidente, que lo secuestraron. Nadie sabía nada, pero todos hablaban como si lo hubieran visto. Los primeros días, la policía hizo algunas preguntas básicas. Un agente joven vino a la casa. Llevaba una libreta pequeña y una mirada que mezclaba curiosidad y desconfianza. «¿Cuándo fue la última vez que vio a su esposo, señora?», preguntó, sin levantar la vista. «El sábado. Hace ya más de 1 semana». «¿Discutieron?». «No. Él dejó una nota».
¿Puedo verla? Se la mostré. La leyó rápido, 2 veces. Luego me miró, intentando descifrar algo en mi cara. ¿Cree que tenía intención de irse por un tiempo? No lo sé. Pero si quería desaparecer, no necesitaba permiso. El oficial asintió, anotó algo más y se fue. No volvió. Nadie volvió. Las llamadas de mi suegra se volvieron diarias. ¿Segura que no sabes nada, hija?, repetía con voz temblorosa. Nada, señora. Él no haría esto sin avisar. Seguro está confundido, pero va a volver. Si lo hace, le agradeceré que me avise. Dije y colgué. Me sentía vacía. No triste, no enojada, vacía. Como si mi cuerpo siguiera viviendo por inercia. Trabajaba, comía, dormía, pero todo sin alma. A veces, al llegar a casa, me quedaba sentada en el coche escuchando el silencio antes de entrar. Era como si el aire dentro de la casa tuviera memoria. Esa casa se había vuelto un símbolo. Yo la había comprado pensando en construir algo. Y ahora era solo eso. Paredes, un techo y una historia fracturada. Me di cuenta de que no extrañaba a Bruno. Extrañaba la idea de él, el compañero que creí tener, el aliado que imaginé. Pero ese hombre nunca existió del todo. Una noche, mientras revisaba unos documentos, escuché pasos en el jardín. Me levanté en silencio, apagué la luz y miré por la ventana. No había nadie, pero sobre el portón vi algo colgando. Una flor seca amarrada con hilo rojo. Una bugambilia marchita. La tomé en mis manos. No había nota. No había firma. Nada. Solo esa flor que Bruno solía recoger del jardín cuando todavía nos reíamos juntos. La dejé sobre la mesa. No sabía si era un mensaje, una broma, o solo mi mente jugándome malas pasadas. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente fui a casa de mis suegros. Hacía meses que no cruzaba esa puerta. Me recibieron con una mezcla de hostilidad y desesperación. «Tú sabes algo», dijo Renato, apenas verme. «No sé nada», repetí. Él nunca se habría ido así. Tú lo empujaste, lo presionaste, lo humillaste frente a todos. ¿Y tú?, le respondí mirándolo directo. ¿No lo humillaste tú cada vez que le pedías dinero que no ibas a pagar? Renato me miró con rabia, pero se quedó callado. La madre de Bruno empezó a llorar. «Mi hijo no puede estar muerto», murmuró. «No puede...» Me quedé helada. Nadie había dicho esa palabra antes. Muerto. Hasta ese momento, todos decían desaparecido, ausente, confundido. Pero esa palabra rompió algo en el aire. Volví a casa y me encerré. Revisé la nota una y otra vez, buscando algo oculto, algún significado que no hubiera visto. La letra era la suya, sin duda, pero algo no cuadraba. El trazo, la presión del bolígrafo, el tono resignado. Bruno nunca escribía así. Siempre dejaba dibujos o pequeñas bromas. Esta nota era seca, casi burocrática. Los días pasaban y la investigación se enfriaba. La gente del pueblo ya no hablaba tanto del tema. Era como si la historia se hubiera vuelto vieja. Hasta que un viernes por la noche, mientras preparaba té, escuché que alguien tocaba la puerta. No era un golpe fuerte. Era un toque lento, casi cuidadoso. Me acerqué con cautela. Al abrir, no había nadie. Solo un sobre pequeño en el suelo. Dentro había una fotografía. Bruno, sentado en lo que parecía ser una habitación vieja, con una camisa sucia, la mirada perdida. Detrás de él, una pared descascarada y una ventana cubierta por una cortina roja. No había mensaje, no había fecha, solo la foto. Mi respiración se detuvo. Reconocí esa cortina. No podía ser casualidad. Era igual a las que tenía la madre de Bruno en el cuarto de visitas de su casa. Tomé el teléfono, marqué su número, contestó la suegra, con voz nerviosa. «¿Qué pasa, hija?» «Señora, ¿Renato sigue viviendo con usted?» «Sí, claro». «¿Por qué?» «Porque necesito ver ese cuarto. Ahora». Silencio. «No entiendo...» Entonces se lo explico en persona. Salí de la casa sin pensarlo. No sabía si Bruno estaba vivo o no, pero algo dentro de mí gritaba que alguien estaba mintiendo. Llegué a casa de mis suegros casi a medianoche. No me importó la hora ni las apariencias. Toqué el timbre con insistencia hasta que la madre de Bruno abrió, vestida con una bata y los ojos hinchados de sueño. «¿Qué pasa?», murmuró. «¿Qué urgencia es esta?» «Necesito ver el cuarto de visitas», dije. «¿A estas horas? ¿Para qué?» «Porque creo que Bruno estuvo ahí». La mujer palideció. Detrás de ella apareció Renato, descalzo, con una cerveza en la mano. «¿Qué haces aquí?», dijo con una sonrisa ladeada. «¿Vienes a acusarnos de nuevo?» «Solo quiero ver el cuarto». «No hay nada que ver», respondió. «Entonces no debería molestarte». Empujé la puerta y entré. La casa olía igual que siempre, a sopa recalentada y a perfume barato. Caminé directo hacia el pasillo del fondo. El cuarto de visitas estaba cerrado con llave.
Dame la llave, ordené. No la tengo, dijo Renato, cruzándose de brazos. Entonces la busco. Fui a la cocina, abrí un cajón y encontré un manojo de llaves viejas. Probé una, luego otra. A la tercera, la cerradura cedió. El chirrido de la puerta sonó como un grito. El cuarto estaba oscuro. Encendí la luz, cortinas rojas, las mismas de la foto, la cama deshecha, una silla volcada. En el suelo, una taza con café seco, olvidado, y en la esquina, una prenda de ropa arrugada, una camisa gris. La respiración se me trabó. ¿Qué es esto?, pregunté girándome hacia ellos. Renato se encogió de hombros. Bruno vino hace unos días. Estaba mal. Dijo que quería quedarse un tiempo. ¿Y por qué no lo dijeron a la policía? Porque no quería ver a nadie. Intervino la madre con la voz temblorosa. Dijo que solo necesitaba pensar. Me llevé una mano a la frente. ¿Y dónde está ahora? Se fue, dijo Renato. Dijo que iba al río. El río. El mismo de la noticia. Mi mente se llenó de imágenes. El sobre en mi puerta. La flor seca. La nota escrita con letra tensa. Todo empezaba a encajar, pero aún había piezas sueltas. Salí de esa casa sin despedirme. El aire afuera era frío, y la calle estaba vacía. Mientras caminaba hacia mi coche, escuché la voz de Renato detrás de mí. «Oye», gritó, «si lo encuentras, dile que devuelva mis herramientas». Esa frase me perforó el pecho. Esa ligereza, esa falta de empatía, me hizo entender que nunca hubo un nosotros. Ni con Bruno, ni con su familia. Los días siguientes, me encerré en mi casa. No por miedo, sino por cansancio. Ya no quería explicaciones ni rumores. Solo silencio. Llamé al hospital y pedí unos días libres. Dormía mucho, pero mal. Soñaba con Bruno en el cuarto rojo, sentado en la silla volcada, repitiendo algo que no alcanzaba a oír. Despertaba con la sensación de haber olvidado algo importante. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. No de la policía, sino de mí misma. Llevaba años reaccionando, soportando, justificando. Esta vez quería actuar. Busqué un apartamento pequeño en el centro del pueblo. Nada lujoso, solo suficiente para empezar de nuevo. Fui, lo vi, lo alquilé en el acto, sin pensarlo, sin preguntar. El dueño me dio las llaves envueltas en papel. ¿Y su marido?, preguntó con curiosidad. ¿También se muda? No, dije. Él ya se fue antes que yo. Volví a mi antigua casa y empecé a empacar. Metódica, tranquila. Cada objeto tenía una historia, pero ya no una razón para quedarse. Guardé los papeles del divorcio en una carpeta azul. Al final, cuando no quedaba nada más que empacar, me detuve frente al espejo. Por primera vez en meses me vi distinta. Los ojos cansados, sí, pero firmes. Me di cuenta de que mi tristeza había cambiado de forma. Ya no era una herida, era una decisión. Esa noche, antes de dormir, abrí la ventana y sentí el aire fresco. Pensé en Bruno, en si estaría vivo, si en algún lugar estaría pensando en mí. Si vuelves, dije en voz baja, ya no estaré aquí. A la mañana siguiente, llevé mis cosas al nuevo apartamento. Era pequeño, pero la luz entraba limpia. Colgué mis uniformes en el armario, ordené los libros, hice café. Había silencio, pero era un silencio amable, distinto al de la casa anterior. Mientras tomaba la primera taza, escuché un golpe suave en la puerta. Me levanté, abrí, y no había nadie. Solo un sobre más, sin remitente. Dentro, una hoja doblada. No busques más. Él tomó su decisión. Mi cuerpo se paralizó. Reconocí la caligrafía, la de Renato. El sobre tenía una mancha en una esquina, como de barro seco. En el reverso, una palabra escrita apresuradamente. Río. Dejé caer la hoja sobre la mesa. Afuera, el viento soplaba fuerte, arrastrando polvo. Y por primera vez desde que Bruno desapareció, sentí miedo real. No dormí esa noche. Cada ruido del viento sonaba como pasos. Cada sombra proyectada por los postes me hacía mirar 2 veces por la ventana. El sobre seguía sobre la mesa, abierto, con la palabra río subrayada en mi mente una y otra vez. A las 6 de la mañana tomé el coche y conduje hacia allá. El camino estaba vacío, húmedo por el rocío. A los costados, los arbustos parecían agitarse con vida propia. Cuando llegué al río La Estacada, el sol apenas comenzaba a filtrarse entre los árboles. El agua era oscura, casi inmóvil. Caminé por la orilla buscando algo, cualquier cosa, una prenda, un rastro, una señal, pero no había nada. Solo el murmullo bajo del agua y el zumbido distante de insectos. Me quedé de pie unos minutos, hasta que escuché una voz detrás de mí. No deberías estar aquí sola. Era un agente de la policía local, uno de los que había venido a casa días atrás. Recibimos una llamada anónima, dijo.
Alguien dijo haber visto un coche gris estacionado por aquí de noche. Bruno tenía uno, murmuré. El agente asintió. Lo sabemos, pero hasta ahora no encontramos nada. Caminó unos metros más adelante, observando el agua. A veces la gente se va, dijo sin mirarme. No siempre porque huya. A veces porque ya no puede volver. ¿Está insinuando algo? Solo digo que no siempre hay culpables. A veces solo hay decisiones. Lo vi alejarse, dejándome con más preguntas que respuestas. Al volver al pueblo, encontré a Renato esperándome frente al nuevo apartamento. Llevaba gafas oscuras y una camisa desabrochada. «Podrías haberme llamado antes de ir al río», dijo, con ese tono condescendiente que siempre usaba. «La gente te vio». «¿Y qué?», contesté. «No tengo nada que esconder. Tampoco nosotros. Mamá quiere verte. Está mal. Porque ahora. Porque cree que todo esto fue un malentendido. Que todavía se puede arreglar». Lo miré fijamente. «¿Qué parte? ¿La votación, la desaparición o las mentiras?» Renato sonrió. «Eres buena hablando, pero no tan buena escuchando. Anda, ven a casa. Mamá te quiere pedir disculpas». Dudé. Algo en su expresión me pareció extraño. Una mezcla de calma forzada y nerviosismo. Aún así, accedí. Tal vez quería cerrar ese círculo de una vez. La casa de mis suegros estaba llena de silencio. En la sala había flores frescas y la mesa puesta con café, como si esperaran una visita formal. La madre de Bruno se acercó con los ojos rojos. «Hija, perdónanos», dijo, y me abrazó. Todo esto se salió de control. Bruno no debió irse así. No respondí. Éramos una familia. Deberíamos mantenernos unidos, añadió, sollozando. Esa palabra, unidos, me atravesó como un cuchillo. Yo también pensé eso, le dije. El día que votaron contra mí. El silencio volvió. Renato carraspeó, intentando suavizar el momento. Ya, no empecemos otra vez. Lo que importa ahora es encontrarlo, ¿no? Levanté la mirada. ¿Y tú crees que va a volver? Renato se encogió de hombros. No sé, pero si vuelve, no querrá ver esta guerra. Me levanté, cansada de la farsa. Esto no es una guerra, Renato. Es una consecuencia. Salí sin tomar el café. Afuera, el aire olía a lluvia y tierra mojada. Subí al coche, encendí el motor y vi por el espejo que Renato me observaba desde la puerta. Su expresión era fría, casi vacía. Esa misma noche, cuando llegué al apartamento, encontré la puerta entreabierta. El corazón me dio un vuelco. Entré con cautela. No faltaba nada, pero el sobre del río, el de la letra de Renato, ya no estaba sobre la mesa. Cerré la puerta, respirando con dificultad. No había señales de forzamiento, solo el olor tenue a perfume masculino, un aroma que reconocí, el mismo que Bruno usaba. Me quedé quieta, escuchando. El silencio. Luego un crujido en el pasillo. ¿Hay alguien ahí?, pregunté con la voz firme, pero la garganta seca. Nada. Solo el eco de mis propias palabras. Tomé mi celular y marqué el número de la policía, pero antes de que contestaran, alguien tocó 3 veces la puerta. Lento, pausado. Me paralicé. Miré por la mirilla. No había nadie. Cuando abrí, lo único que encontré fue una pequeña bolsa de tela. Dentro, una cadena de oro, la de Bruno, y una nota, escrita con la misma letra de antes. Esto no fue un accidente, pero tampoco fue culpa tuya. Esa noche supe que algo más grande estaba por salir a la luz. No sabía si Bruno estaba vivo o muerto, pero sí supe una cosa. Alguien quería que me sintiera culpable. Pasaron 3 días después de aquella noche, pero mi mente seguía atascada en la imagen de la cadena. La puse dentro de un sobre y la guardé en la caja fuerte del hospital, junto con algunos documentos personales. No quería tenerla en casa. No quería seguir viendo ese recordatorio de un hombre que había decidido desaparecer y dejarme con un rompecabezas que nadie más parecía querer resolver. Esa mañana, mientras me servía café en el área de descanso, mi colega Sandra me observó en silencio. «Te ves distinta», me dijo finalmente. «Más tranquila. Creo que me cansé de esperar explicaciones. ¿Ya lo diste por muerto?» La miré sin parpadear. «No, pero lo di por terminado. Esa misma tarde fui al despacho de mi abogado. Ya tenía los papeles listos. No hubo discusión. Todo estaba a mi nombre. Todo era legal. Todo estaba en orden. Nunca vi un divorcio tan pulcro», dijo él, revisando las firmas. «Ni una sola disputa. Es que ya discutimos demasiado sin decir nada», respondí. Cuando salí del despacho, sentí algo que no esperaba. Alivio. Como si el aire volviera a tener espacio para mí. Caminé por el centro de Jalisco, respirando con calma. Por primera vez en meses, sentí que mi vida me pertenecía. Esa sensación duró poco. Al llegar al hospital, el guardia me detuvo antes de entrar. «Hay alguien esperándola», dijo, señalando una banca del pasillo. Era Renato, con la cabeza gacha, una gorra y un café frío en la mano. «¿Qué quieres?»,
Pregunté, sin acercarme demasiado. Solo hablar, dijo levantando las manos. No vengo a pelear. Me crucé de brazos. ¡Tienes 5 minutos! Encontraron el coche de Bruno, dijo sin rodeos. Cerca del río. El estómago se me encogió. ¿Y él? Nada, ni un rastro. Solo el coche, las llaves dentro. Y esto. Sacó del bolsillo una fotografía. Era Bruno y yo, en una fiesta familiar. Ambos sonriendo, ajenos a todo lo que vendría. ¿Dónde estaba esa foto? Pregunté. En la guantera. ¿Por qué me la muestras? Renato se encogió de hombros. Porque pensé que querrías tenerla. O tal vez, saber si tú también crees que está muerto. Su tono era ambiguo, como si disfrutara ver mi reacción. No sé qué quieres lograr con esto, Renato, pero no me vas a asustar. No quiero asustarte, cuñada. Quiero que entiendas algo. Bruno no era el hombre que creías. Ya lo entendí hace tiempo. Renato sonrió, esa sonrisa arrogante que lo hacía ver más pequeño de lo que era. Tarde o temprano, la verdad siempre sale. Se levantó y se fue, dejando el vaso de café en el banco. Cuando lo miré, había una servilleta arrugada dentro. La abrí. Tenía escrito, con tinta corrida. No fue solo él. Guardé la servilleta. Esa noche, mientras revisaba los informes de cirugía, un oficial me llamó al hospital. Señora Álvarez, necesitamos que venga a identificar algo, dijo. ¿Algo? ¿Qué encontró la policía? Solo venga, por favor. Fui hasta la estación. En una mesa metálica, había una caja pequeña con un número de evidencia. Dentro, una alianza de oro. La de Bruno. Estaba en el coche, explicó el agente. No hay restos humanos, pero parece que alguien intentó borrar huellas. Lo miré fijamente. ¿Intentó o lo logró? El hombre bajó la voz. Logró demasiado bien. Ni una huella. Como si el coche hubiera sido lavado con ácido. Firmé el acta y salí. El aire de la noche estaba frío, denso. Me senté en el coche y sostuve el anillo en la palma de la mano. Tenía una inscripción dentro. Hasta que la calma vuelva. Era una frase que Bruno decía cuando algo iba mal. De repente recordé una conversación vieja, semanas antes de la votación. Estábamos en la cocina y Bruno había dicho: «A veces pienso que mi familia solo sabe estar tranquila cuando hay un escándalo». Lo había dicho riendo, pero ahora esa frase me sonaba como un presagio. Dejé el anillo sobre el tablero del coche. No lloré. No podía. Era como si mis lágrimas se hubieran secado el mismo día que me di cuenta de que estaba sola, incluso cuando él estaba al lado. Al volver al apartamento, el silencio me pareció distinto, más pesado. Sobre la mesa había un sobre, otro. Dentro, una hoja impresa con una sola frase. La calma vuelve cuando alguien paga por lo que hizo. No había firma, pero el tipo de papel, la tipografía, incluso el doblez, eran idénticos a los documentos del despacho de mi abogado. ¿Alguien había estado allí también? Miré alrededor. Nada revuelto, pero mi escritorio estaba abierto, y los papeles del divorcio ya no estaban. Me senté en el suelo, temblando. No sabía si Bruno estaba muerto o si alguien estaba intentando reescribir la historia desde las sombras. Solo sabía una cosa. Aún no habían votado todo. Y esta vez, yo no iba a quedarme callada. Las desapariciones, en un pueblo, nunca son solo tragedias. Se convierten en espectáculos. A las 2 semanas del hallazgo del coche, las calles ya estaban llenas de versiones, susurros y juicios disfrazados de condolencias. Cada vez que salía al mercado o pasaba frente a la iglesia, sentía las miradas. No eran de compasión, eran de culpa, de sospecha, de curiosidad morbosa. Una tarde, mientras esperaba el autobús frente a la panadería, 2 mujeres hablaban justo detrás de mí. Dicen que ella lo presionó hasta hacerlo desaparecer, susurró una, y que la familia está pagando las deudas que él dejó. Una vergüenza, pobrecita la mamá. Pues algo habrá hecho. Esas mujeres tan frías siempre esconden algo. Me giré despacio. Las miré a los ojos. Tienen razón, dije con voz firme. Siempre escondemos algo. Dignidad. Subí al autobús sin mirar atrás. Los rumores crecían como hiedra. Los pacientes me reconocían. Los colegas me evitaban. En el hospital, incluso una supervisora me pidió discreción con el tema. No quiero que los medios se metan en esto, dijo bajando la voz. Ya sabes cómo son los pueblos, cualquier cosa se sale de control. Tranquila, respondí. Ya estoy acostumbrada a que se salga de control. La madre de Bruno me llamó una tarde, llorando. Nos quitaron el crédito de la tienda, hija. La gente dice que somos una familia de deudores. Tu cuñado no consigue trabajo. Lo siento, señora, pero no puedo hacer nada. Claro que puedes, dijo con tono quebrado. Si no hubieras hecho ese escándalo en la reunión, nada de esto habría pasado. Entonces, ¿ahora también soy culpable de sus decisiones? Tú rompiste la familia. La frase cayó como una piedra. La dejé hablar.
A veces, el silencio duele más que las respuestas. Esa noche, me senté frente al espejo. Vi una mujer distinta. No era una víctima, ni una heroína. Era alguien que había aprendido a perder sin derrumbarse. Había un tipo de fuerza en esa calma que no conocía antes. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con un nuevo rumor. La policía había reabierto la investigación. Según decían, habían encontrado una huella en el volante del coche de Bruno. Una sola. Limpia, clara. La mía. Cuando los agentes llegaron al hospital, no me sorprendí. «Señora Álvarez», dijo el oficial Morales, «necesitamos que nos acompañe para responder unas preguntas». «Por supuesto», respondí quitándome los guantes de látex con calma. «Pero antes, ¿podrían explicarme qué hace mi huella en un coche que no toco desde hace un mes?» No contestó. En la estación me sentaron frente a una grabadora. La voz del oficial sonaba monótona, como si repitiera un guión. «¿Puede confirmar que usted y su esposo estaban en proceso de divorcio?» «Sí». «¿Cuándo fue la última vez que lo vio con vida?» «El sábado, antes de irse». «¿Y usted condujo su vehículo en algún momento después de eso?» «No». «Entonces, ¿cómo explica la huella?» «Explíquenla ustedes», dije. «Yo solo puedo hablar de lo que hice, no de lo que inventan». Después de 3 horas me dejaron ir. No tenían pruebas, solo la huella. Pero la noticia corrió más rápido que cualquier aclaración. Al llegar al apartamento, encontré la puerta principal pintada con tiza blanca. 3 palabras torcidas. «Asesina elegante». Las limpié sin decir nada. A la mañana siguiente, alguien había dejado una caja frente a la puerta. Dentro, un recorte de periódico con mi foto del hospital y la frase subrayada: «Enfermera discreta, respetada por sus colegas». Debajo, una nota escrita con letra infantil: «Ya nadie te respeta». Esa noche, el teléfono sonó varias veces. Números desconocidos. Silencio al otro lado. Solo respiraciones cortas, como si alguien quisiera que supiera que estaba ahí. Llamé a la policía, pero me dijeron que era probablemente un juego de adolescentes. No me reí. A la mañana siguiente, una compañera del hospital se me acercó. «Oye, vi algo raro», susurró. «Renato estaba en el estacionamiento del hospital anoche. Dijo que venía a buscarte». «¿A esa hora?» «Sí». «Y preguntó por tu turno». El corazón me dio un salto. «¿Te dijo por qué?» «No, pero se veía alterado». Esa misma tarde, decidí ir a enfrentarlo. Llegué a la casa de mis suegros. No había luces encendidas. Toqué varias veces, sin respuesta. Empujé la puerta. Estaba abierta. Dentro, un silencio espeso. El aire olía a humedad, a encierro. Avancé hacia el pasillo y entonces lo vi. En la mesa del comedor había un sobre con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con cuidado. Dentro, una sola frase: «Si quieres saber lo que pasó con Bruno, ven mañana al lugar donde empezó todo». No había firma, pero la letra era inconfundible. La de Renato. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. No necesitaba pensar mucho para entender a qué se refería. La reunión familiar. La casa donde todo comenzó. Y por primera vez, entendí que quizá la votación que había cambiado mi vida no había terminado esa noche. No dormí ni un minuto esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mesa de aquella reunión, los rostros tensos, la sonrisa falsa de Renato, la mirada vacía de Bruno. Pensar que tendría que volver a esa casa era como abrir una herida que apenas había empezado a cicatrizar. Aún así, cuando el sol salió, ya estaba vestida y lista. La nota seguía sobre la mesa, doblada en 4, como una invitación a un juicio sin juez. Salí temprano. El camino hasta la casa de los suegros estaba desierto. No había ni un alma, ni un perro, ni un coche. El aire era tan quieto que podía escuchar mis propios pasos sobre la grava. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Entré despacio. El silencio adentro era diferente al de otras veces. No pesado, sino tenso. Como si el aire estuviera conteniendo la respiración. Avancé hasta la sala. Allí estaba él, Renato, sentado a la mesa, con un cigarrillo entre los dedos y una botella de tequila a medio vaciar. Frente a él, 2 vasos. «Puntual como siempre», dijo sin levantar la vista. «¿Qué es esto, Renato?» «Una conversación pendiente. Siéntate». Lo hice. No por obediencia, sino porque quería entender hasta dónde iba a llegar. «¿Dónde está tu madre?», pregunté. «En casa de una tía. Se fue hace 2 días». Dijo que no soportaba el escándalo. Hizo una pausa larga. «Supongo que al final, tú ganaste». «¿Gané?» «Sí. Tienes la casa, tienes el apellido limpio, tienes la simpatía de medio pueblo». «No tengo nada de eso», le corté. «Solo quiero saber qué pasó con Bruno». Renato me miró por primera vez. Tenía los ojos hundidos, la piel tensa, la mandíbula apretada. «¿Y si te digo que Bruno no desapareció por accidente? Entonces dime la verdad».
La verdad, repitió, riéndose con amargura. La verdad es que todos fuimos parte. No entendí. ¿Parte de qué? De su caída, de su desesperación. Encendió otro cigarrillo, exhalando despacio. Bruno ya no soportaba a mamá, ni a mí, ni a ti. Decía que todos lo queríamos controlar. Tú con tus reglas, nosotros con nuestras deudas. Una noche me dijo que quería dejarlo todo. ¿Y lo ayudaste? Le presté mi coche para que se fuera. Pero hizo una pausa, bajando la voz. Esa misma noche volvió. ¿Volvió? Sí. Golpeó la puerta a las 3 de la mañana. Estaba mojado, temblando. Dijo que había hecho una estupidez, que tú lo ibas a odiar. ¿Qué estupidez? Renato bajó la mirada. No quiso decirlo. Solo repetía que lo arreglaría. Y al amanecer, se fue al río. Me quedé en silencio, tratando de procesar. ¿Y no lo seguiste? Claro que lo seguí. Pero cuando llegué, el coche ya no estaba. Me incliné hacia él. ¿Qué estás tratando de decirme? Renato dio un trago largo. Luego apoyó los codos en la mesa. Que tal vez Bruno no está muerto. Tal vez solo se fue de verdad esta vez. Pero si vuelve, me miró con intensidad. No va a volver el mismo. Sentí un escalofrío en la nuca. ¿Y por qué me llamaste aquí? Renato sacó un sobre de su chaqueta. Porque te tenía que dar esto antes de que alguien más lo hiciera. Lo abrí. Dentro había una carta, escrita con la letra de Bruno. No me busques. No me odies. No me recuerdes como el hombre que cayó. Lo que hice fue por ellos, no por ti. La leí 3 veces, intentando entender lo que no decía. ¿Por ellos? ¿Quiénes son ellos? Renato se encogió de hombros. Esa parte nunca me la explicó. Pero la carta me llegó hace una semana, sin remitente. Lo miré con rabia contenida. ¿Y esperaste una semana para decirme esto? Tenía que estar seguro de que querías saber la verdad. Me levanté, furiosa. No me uses en tus juegos, Renato. Si sabes algo más, dilo ya. Él golpeó la mesa. ¿No lo entiendes?, gritó. Si Bruno sigue vivo, alguien lo está protegiendo. Y si está muerto, alguien lo hizo desaparecer. Pero de una forma u otra, tú estás en el centro de todo. Su voz retumbó por la casa. Salí sin responder. Caminé rápido hasta el coche. Tenía la carta apretada en la mano y el aire parecía cortarme los pulmones. Cuando llegué al apartamento, abrí la carta una vez más. Esta vez noté algo que antes no había visto. En la parte inferior, casi imperceptible, una mancha circular de tinta azul, como un sello o un logotipo. Lo observé bajo la luz. Era el escudo del hospital, el mismo donde trabajaba. Y junto a la mancha, una palabra escrita a mano, torpe, en el borde inferior de la hoja. Archivo. Mi mente se detuvo. El hospital. Los registros. ¿Qué había hecho Bruno allí? ¿O quién había usado el papel del hospital para enviar una carta así? Esa noche no pude dormir. No por miedo, sino por una certeza que empezaba a tomar forma. Tal vez la historia de Bruno no había terminado en el río, sino en un lugar mucho más familiar para mí. Y si había una verdad escondida, estaba entre los archivos del hospital donde yo creía estar a salvo. Fui al hospital antes de que amaneciera. No llevaba uniforme. Solo un abrigo largo, las llaves y la carta de Bruno doblada en el bolsillo. La mancha del sello no me dejaba en paz. ¿Cómo había terminado un papel del hospital en sus manos? ¿Y por qué archivo? Entré sin problema. Tenía acceso por mis turnos quirúrgicos. El edificio estaba casi vacío, solo el eco distante de una máquina de limpieza y el olor estéril del desinfectante. Caminé por los pasillos hasta llegar al área de registros administrativos. La puerta estaba cerrada con candado, pero yo conocía un acceso lateral, una puerta pequeña que usaban los técnicos para archivar reportes. Empujé con fuerza. El metal chirrió. Dentro, el aire era frío y denso. Archivos hasta el techo, etiquetas amarillentas, carpetas apiladas por años de olvido. Saqué mi linterna y comencé a revisar los estantes. Nada al principio. Informes médicos, listas de turnos, recibos, expedientes de pacientes. Hasta que encontré una carpeta azul con una etiqueta mal pegada. Control interno. Abril 2024. La abrí. Mi corazón dio un salto. Dentro había varios documentos con el nombre de Bruno Álvarez. No como paciente, sino como proveedor externo de mantenimiento. Había facturas, reportes de servicio, incluso solicitudes firmadas por el departamento técnico. ¿Qué hacías aquí, Bruno?, susurré, casi sin voz. Había algo más. Una hoja recortada, guardada entre los papeles, con un código de barras y una nota escrita a mano. Pendiente de entrega, área de esterilización. En ese momento escuché pasos. Cerré la carpeta de golpe y apagué la linterna. Los pasos se acercaban. Reconocí la voz de Sandra, mi compañera. ¿Quién anda ahí?, preguntó. Salí de la sombra. Soy yo, dije, fingiendo naturalidad. Vine a buscar un informe que olvidé. Me miró sorprendida.
¿A las 5 de la mañana? Cirugía temprana. Mentí. Ella me observó un segundo más. Luego suspiró. No sé cómo puedes seguir viniendo aquí con todo lo que está pasando. Hay rumores, ¿sabes? Sí. Guardé la carpeta en mi bolso. Pero los rumores no salvan vidas. Cuando me fui, el amanecer apenas teñía el cielo. En el coche, abrí los documentos otra vez. Había algo raro en las facturas. Montos idénticos, fechas repetidas, firmas distintas. No tardé en entenderlo. Bruno no hacía trabajos de mantenimiento. Alguien usaba su nombre para registrar pagos falsos. Y esa alguien era alguien dentro del hospital. De repente las piezas encajaron. El sello del hospital, la carta, su miedo. Bruno no me ocultaba una infidelidad ni una doble vida. Me estaba ocultando un secreto ajeno, uno que lo había puesto en peligro. Pasé todo el día revisando los documentos en casa. Había 3 nombres que se repetían en las solicitudes: Renato Álvarez, Beatriz Gutiérrez y Dr. Ramos, el jefe de logística del hospital. Esa noche, decidí enfrentar al único que aún podía mirarme a la cara: Renato. Fui hasta su casa. No me abrió. Grité su nombre. Silencio. Me di la vuelta para irme, y fue entonces cuando lo vi. Un coche estacionado frente a su casa. No era el de él, era el de Bruno. Me temblaron las piernas. Me acerqué despacio, mirando adentro. Las llaves seguían puestas. El asiento del conductor tenía una mancha oscura, seca, que no quise imaginar qué era. Sentí un paso detrás de mí. Me giré. Renato estaba en la puerta, con una linterna en la mano. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con voz cortante. El coche de Bruno está frente a tu casa. No sé de qué hablas. ¿Lo trajiste tú? ¿Crees que estoy loco?, dijo acercándose un paso más. Ese coche apareció ahí hace 2 noches. Pensé que era una broma. ¿Y no avisaste a nadie? ¿A quién? ¿A ti? ¿A la policía que ya cree que tú lo mataste? El silencio entre nosotros era un campo minado. Me acerqué al coche otra vez y vi algo en el suelo. Una carpeta azul, igual que las del hospital. La tomé antes de que él pudiera detenerme. Dentro había más documentos, pero estos estaban manchados con agua. Y en la primera página, en tinta corrida, se leía: Entrega final, Ramos. Renato intentó arrebatármela. ¡Dame eso! ¿Qué hiciste, Renato?, grité. ¿Qué hiciste con Bruno? Él respiraba agitado, con las manos temblando. No fue culpa mía, dijo finalmente. Él se metió donde no debía. Lo arruinó todo. Sentí el corazón golpeando en el pecho. ¿Qué arruinó? Nuestro trato con Ramos. Yo solo quería arreglar las cuentas. Bruno debía entenderlo, pero empezó a amenazar con hablar. No podía dejarlo. ¿Qué hiciste, Renato?, repetí, casi sin voz. Él se acercó con la mirada perdida. Lo llevé al río, pero te juro que cuando lo dejé estaba vivo. El mundo giró. Todo el aire se me fue de los pulmones. Renato dio un paso atrás, como si se diera cuenta de lo que había dicho. No digas nada, susurró. Esto no fue solo mío. Si hablas nos hundes a todos. Pero yo ya no escuchaba. Corrí hasta el coche, subí y arranqué sin mirar atrás. Conduje sin rumbo, las lágrimas borrosas en los ojos, hasta que la voz de Bruno en mi memoria se mezcló con la del río, con el ruido del viento, con el eco de su última carta. Esa noche, estacioné frente al hospital. Tenía los documentos en la mano, temblando. Sabía que lo que había encontrado podía destruir a todos. A Renato, al doctor Ramos, incluso al hospital entero. Pero también sabía algo más. Si guardaba silencio, Bruno nunca descansaría. Cerré los ojos y tomé una decisión. Al día siguiente, esos documentos no estarían más en mis manos. Y cuando el pueblo despertara, el apellido Álvarez ya no significaría respeto, sino verdad. Al amanecer, el pueblo estaba cubierto por una neblina espesa, como si el cielo quisiera ocultar lo que estaba a punto de pasar. No dormí en toda la noche. Pasé horas revisando los documentos empapados, secándolos con cuidado, asegurándome de que cada firma y cada monto fueran legibles. Sabía lo que esos papeles significaban. Eran el mapa del dinero sucio que había pasado por el hospital, a nombre de Bruno, autorizado por Ramos y manejado por Renato. No había duda. Bruno había descubierto todo y lo habían silenciado antes de que hablara. A las 7, me vestí con mi uniforme, guardé la carpeta dentro de una bolsa transparente y la llevé directo a la comisaría. No hice discurso, no lloré, no pedí justicia. Solo la puse sobre el mostrador y dije: esto pertenece a ustedes. El oficial la tomó con curiosidad. ¿Qué es? La verdad. Y salí. En el camino de regreso, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes de Sandra, del hospital, de números desconocidos. No los abrí. Sabía lo que decían, que había un escándalo,
que el doctor Ramos había sido arrestado en su oficina, que se estaban llevando computadoras, cajas, papeles, y lo más importante, que Renato había desaparecido, otra vez. Esa noticia me dejó inmóvil frente a un semáforo en rojo. Lo busqué con la mirada entre los autos, entre la gente, pero no había nadie. Esa tarde, mientras el pueblo se agitaba con las noticias, recibí un mensaje de un número desconocido. Gracias por no quedarte callada. B. Bruno. No podía ser. La letra era la suya, fluida, firme, no la de las cartas anteriores. Era como si el hombre que desapareció junto al río estuviera vivo, observando desde algún lugar. Mi cuerpo tembló. Respondí con las manos temblorosas. ¿Dónde estás? No hubo respuesta. Pasaron los días, y el pueblo volvió a su ritmo, pero algo había cambiado. El hospital fue intervenido. Ramos renunció. Los periódicos locales hablaban de corrupción administrativa y falsificación de documentos, pero omitían los nombres. Todos sabían quiénes eran los culpables. Yo seguía yendo al hospital. Trabajaba, sonreía, pero en silencio. Las miradas hacia mí habían cambiado. Ya no eran de sospecha, sino de respeto distante, de temor mezclado con admiración. Un viernes, al salir del turno, me encontré una carta sin remitente sobre el parabrisas de mi coche. Era la letra de Bruno. No podía quedarme. No después de lo que vi. No después de lo que hicimos. Pero tú hiciste lo correcto. Yo no habría tenido el valor. B. La leí una y otra vez hasta que la tinta se empezó a correr con mis lágrimas. Bruno seguía vivo, en algún lugar. Y aunque nunca volvió, su mensaje bastó. Meses después, el caso fue cerrado oficialmente. No hay evidencia de homicidio. Todos los implicados fueron procesados. El paradero de Bruno Álvarez, desconocido. El pueblo lo convirtió en historia, un rumor más entre tantos. Pero yo sabía que cada silencio, cada susurro, escondía una parte de él. Entonces decidí cerrar mi propia historia. Vendí la casa. Doné parte del dinero al hospital público de otro municipio. Me mudé a Guadalajara y comencé a dar charlas sobre independencia económica para mujeres. No hablaba de Bruno, ni de su familia, ni de votaciones absurdas. Hablaba de dignidad, de límites, de aprender a decir no sin sentir culpa. En una de esas charlas, una mujer mayor se me acercó. Yo era vecina de tus suegros, me dijo con una voz temblorosa. Vi cómo te miraban aquel día. Nunca había visto a una mujer callar con tanta fuerza. Le sonreí. El silencio puede ser un arma, respondí, si se usa en el momento justo. Aquella noche, volví a casa. Serví una copa de vino y me senté en el balcón. El viento traía olor a lluvia. Pensé en Bruno, en cómo su silencio final había sido distinto al mío. El suyo fue de culpa, el mío, de liberación. Me levanté. Busqué en una caja vieja la cadena que había aparecido meses atrás. La colgué en el cuello, fría contra mi piel. Descansa, susurré. Ya no hay nada más que pagar. Al día siguiente, los periódicos locales publicaron una nota pequeña. Cuerpo masculino encontrado cerca del río La Estacada. Identificación pendiente. Me quedé mirando esa frase durante minutos, sin saber si llorar o respirar aliviada. Doblé el periódico con cuidado, lo guardé en un cajón y me serví otra copa, porque al final, entendí algo que tardé años en aceptar. La justicia no siempre llega por la ley, a veces llega cuando uno deja de necesitarla. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz.